¿Cuál es su nombre? Edna. 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 Como En portugués, Edna. Como en los Simpsons. La profesora Edna. Sin bullying. Entonces, como dice su compañera, sí, tiene parte sí, porque una nos va a decir que es el momento donde van a terminar la menstruación, ¿no? Y para que ocurra eso, tiene que tener un ciclo mayor a 12 meses, ¿no? Y todo eso, ¿a qué abarca? A la disminución muchas veces en la hormona. Por eso muchas veces las mujeres hacen un dosaje hormonal en la edad adulta cuando la progesterona, el estradiol, el problema de estrógeno, todo eso va disminuyendo y la persona va a perder el líbido, va a haber cambios de humor, va a haber reacciones del cuerpo. Entonces todo eso es una parte del climaterio y también la menopausia. Estas no son iguales, ¿por qué? Porque una va a ser el cese de las menstruaciones por un proceso hormonal o un cambio físico, como dice Mañana, va a ser un cambio, un proceso. Pero el otro va a ser definitivamente cuando ya la persona deja de ser fértil. Quiere decir que ya pasa de la vida fértil a la no fértil. Quiere decir que ya no va a poder haber un embarazo o una gestación. ¿Ya? Pero en realidad, como dice, la menopausia es un fenómeno natural y fisiológico. Es algo que se va a dar. Pero también en este proceso de la menopausia y el climaterio, también hay procesos que podemos inducirlos. ¿Puede tener una persona a los 35, 40 años una menopausia, un climaterio? O si hace una esterectomía, está pasando. Sí, puede ser, puede haber. Pero años antes, unas personas de 35, 40 años tenían problemas de química. Si ustedes escucharon que la mamá no podía embarazarse por el riesgo de inseguridad o alteraciones, condiciones en el bebé. Y ahora, si se dan cuenta, las mujeres a partir de los 35, 40 recién están embarazándose, ¿sí o no? ¿Por qué ocurre eso? ¿Sí? Cierren la puerta bien, por favor. ¿Por qué ocurre eso? Yo siempre le pongo esa pregunta en cada semestre que pasa. Haciendo un sondeo, ¿cuántos años tiene? 22. ¿Cuántos años tiene? Sí. Ya. ¿Qué ocurre ahora? ¿Ustedes quieren tener hijos ahorita? A excepción que algunas personas ya tienen. Pero ¿ahorita alguien quiere tener hijos? ¿Estudiando medicina? Nadie. Ya, si salieron a los 16, 17 que ahora salen de colegio, van a 5 años, van a terminar a los 23, 24, tienen que hacer su provincia, aquí dan examen de grado, después quieren hacer especialidad, si entran a la primera son 3 años dependiendo de la especialidad mínima, después hay de 4 y 5. Ahora se hace un año más de provincia, son 4 años, van a estar bordeando los 30 y algo, 28 dependiendo, 31, 32. Vas a querer ejercer, y si quieres hacer su especialidad, son otros 2 o 3 años. Si quieres migrar, que ahora está de moda irse a Brasil, ¿no? Son cuántos, hasta que hayas revalidado otro año. 50, ¿no? Entonces, 35, 40 recién están formando tal vez una pareja, trabajando, teniendo dificultades en tu profesión, entonces es más difícil. La mayoría de los pacientes que ahora nosotros tenemos, o al menos que tenemos, son 35, 38, 40, 70 años. ¿No? A excepción siempre que hay, ¿no? Personas que ayer tenía una paciente con un legrado de 28, de 23 años en su cuarta cesárea. Bueno, eso también, digamos, lo público se ve más, ¿no? Entonces, el hecho de eso, de que los fenómenos que va a pasar natural y fisiológico puede ser también inducido, como decía su compañera, en una esterectomía. Puede ser que nunca te embarazaste, justo un embarazo ectópico o tuviste una pérdida, una perforación y te tuvieron que hacer de emergencia una esterectomía y tenés 28, 29 años, 30 y puedes tener una inducción o un proceso quirúrgico, ¿no? Entonces hay muchas formas de hacer inducida que ahorita vamos a ver, pero también la parte fisiológica es normal cuando hay exceso en la producción de todas las hormonas, ¿ya? ¿Es un fenómeno natural? Sí.
Fisiológico también, por la disminución de los hormonas. Pero sin embargo, muchas veces un estado de hipoestrogenismo puede caracterizar que muchas veces todo este periodo que tenemos de la menopausia y el climaterio se incrementa. Aunque dice que la longevidad, la edad, el alargado de las mujeres, ¿no? Puede ser que todo caiga por una disminución, una falencia hormonal, ¿no? Sobre todo en la parte de la salud de las mujeres. Porque no es lo mismo que una persona todos los fines de semana salga y tenga una vida, y otra persona que tenga una vida más sana, haga ejercicio, que cuide, entonces va a ser diferente también. Eso igual influye la parte del ciclo o la salud de las mujeres, cómo se vaya a tratar. A lo largo de la vida podemos ver diferentes etapas que van a llegar, como igual. La primera menstruación. ¿Creen que influye la primera menstruación? Porque hay mujeres que a veces a los 9, 8 años tienen menstruación. Hay otras que a los 14, 15 o a veces inducimos para que venga la menstruación. Y muchas veces es algo como decir hereditario, porque si tu mamá tuvo a los 16, 17, ya es igual a veces, 16, 17. Y a veces dicen, no, eso no es correcto, pero sí. ¿Por qué? Porque igual se tienen los genes, porque uno es fenotipos y uno es los fenotipos que heredas de tu madre o de tus padres, ¿no? Y muchas veces eso hace igual que tengamos una parte de eso. Entonces la menarquia, la primera menstruación, por si acaso, un término médico, menarquia ¿qué? Primera menstruación, ¿no? Entonces, eso influye mucho también para que nosotros podamos ver el tipo de climaterio, la menopausia o la edad, la inducción con la parte fisiológica que vamos a tener. Primeras relaciones sexuales, ¿creen que influye? El que inicie la relación sexual a los 14, 18, 20, 25, ¿influye? ¿Alguien dice algo? Próxima semana con lista, vamos a hacer con número, y el que responde suma puntos. ¿No? Vayan leyendo, traemos un repaso. ¿Ya está dentro? ¿Ya? Entonces, la primera menstruación muchas veces va a influir en esto que convierta en los eventos vitales importantes de esta paciente, ¿no? Para el climaterio. La primera relación igual, porque es un ciclo que va a cambiar y muchas veces hay cambios hormonales, depende del ciclo y la relación sexual. El embarazo también va a cambiar el tipo de hormonas, porque igual no es lo mismo que una persona, ¿no? Tenga un embarazo entre los 14 a los 20 o 30 años, ¿no? La primera relación influye. A las primeras relaciones sexuales va a haber un cambio hormonal, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir? Muchas veces en las personas hay un aumento más de serotonina, hormonas, inflamación, oxitocina, entonces se va a ir, ¿no? Entonces, el parto también, ¿no? Porque es un proceso fisiológico y posteriormente, ¿no? Y el climaterio, ¿no? Lo que vamos a tocar, vamos a tenerlo a continuación. Fisiología del climaterio y la menopausia. Es un fenómeno natural y fisiológico, ya lo sabemos que sí, que se va a dar de una manera normal y natural. ¿Por qué también se va a dar? Por el estado de hipoestrogenismo, ¿no? Por la edad, disminución de hormonas, progesterona, estrógeno, ¿no? Hasta muchas veces hay alteraciones en el ciclo y personas que a veces en la edad adulta pueden tener alguna secreción láctea, una lactoferia, y que va a ser un aumento progresivo de la. ¿Por qué da la lactoferia y aumento de secreción láctea en las mujeres? Y hay disminución, muchas veces hasta tienen amenorrea. La prolactina es muy importante. La prolactinemia muchas veces está aumentada en las personas. Bueno, la longevidad, obviamente dependiendo de la edad de las personas, al inicio de como dijimos la primera menstruación, si puede ser a los 9 o 14 años, dependiendo de esas personas que hasta los 45, 46 tienen menstruaciones normales. He tenido pacientes, como les digo, 50 años normales con un parto normal. 52, 53 personas que menstruan normal. Por eso es importante a veces cuando ustedes estén haciendo una historia clínica o vayan al internado, siempre dicen una partecita, dice menarquia. Es importante saber la primera menstruación, ¿no? También es importante saber los tipos de menstruaciones que tuvo durante todo el tiempo de las personas, si es normal, si es irregular, qué alteraciones tenía, si tenía menorrea, porque la mayoría de las causas de las menorreas son los famosos ovarios poliquísticos.
pero también puede haber otro tipo de causas. No simplemente el ovario poliquístico, puede haber una menorrea, puede haber una alteración hipoestrogenismo, puede haber un tiempo problema a nivel de, si no hay atrás, no hay espacio, atrás puede haber un problema también todo se maneja a nivel hipotalamo. Si hay muchas veces alteraciones hipotalamo covisario o un tumor o algo que esté usando, o una alteración también en la parte de la prolactina, puede causar también una alteración. O también algún problema que haya tenido el paciente. A veces hay pacientes que tienen más de 2 o 3 legrados consecutivos y pueden presentarnos un síndrome de Asherman, que puede ser también causa. Entonces hay muchos ciclos que es algo correcto. Es un tema tabú. La mayoría de las personas cuando van no quieren mucho hablar de menopausia. Llegan por otro tipo de patología y a lo último te dicen, pero doctor, y tengo calores en la noche, sudo. Últimamente no quiero estar con mi pareja. De nada, reniego con todo. Hasta el cambio de clima reniego. Me hace calor y no puedo dormir. Entonces muchas veces las personas no tratan el climaterio y menopausia. Y si nosotros tratamos a tiempo, podemos prevenir esos síntomas y signos que va la paciente a llegar a tener, que puede llegar a ser tan grave que la tenemos que mandar a veces psiquiatra, no que está en loca, ¿no? Pero llegan cambios así. Entonces ha habido pacientes que han tenido que ir al psiquiatra. ¿Por qué? Por el mismo cambio hormonal que han tenido. No sé qué claro, sí iba a pedir, pero como todos están como se van a resfriar. ¿Alguien me puede entender? O se van a enfermar. Entonces, esto es la consulta diaria que vamos a tener y muchas veces la paciente no se trata. En el último congreso internacional de menopausia, creo que fue este año, en febrero, no me acuerdo, para tratar todos estos síntomas de las pacientes, lo que tenemos que hacer es lo que le tomar agua. Lo que tenemos que hacer es el tratamiento hormonal. ¿Por qué se trata del tratamiento de reposición hormonal? ¿Qué quiere decir? Que la paciente a partir de los 35, 40 años, con premenopausia o preclimaterio, debemos hacer una reposición hormonal para que no llegue a estos tipos de fenómenos que van a ocurrir. Pero en la mayoría nadie lo hace. Muchas veces a las pacientes cuando vienen no les damos café ni ya. Entonces, en la mayoría de estos casos, estos pacientes no lo hacen el tratamiento. Y son pocos los que le damos el tratamiento y las mujeres, como le digo, no van a hacer esta consulta. Entonces, lo ideal de una mujer es como ahora la famosa que hacen los médicos que hacen terapia que son esteticistas, que es lo que hacen armonización. Dice que a los 25 las mujeres deben usar votos para no quedar viejitas todas marcadas. Es lo mismo. Dice, menopausia que corre, te alcanza a veces. No hay como evitar, es un ciclo fisiológico. Como a veces las mujeres dicen, bueno, ustedes le van a dar menopausia por ser hombre, pero los ciclos en el hombre son mucho más que las mujeres. Entonces, ustedes, los médicos, cuando salgan, debemos estar preparados para poder orientar a la paciente sobre hábitos saludables de la vida, factores de riesgo que pueden causar prevención precoz del tratamiento hormonal, reposición hormonal, y muchas veces el tratamiento eficaz sobre todos estos aspectos psicológicos, físicos y sociales. Entonces, como les digo, muchas veces el paciente puede llegar
al psiquiatra, pero no es porque te toca. Pero hay personas que sí, te llegan pacientes que empiezan a llorar y te dicen, no sé qué hacer con esto, no puedo dormir, no puedo dormir, y empieza a llorar y a llorar. Es increíble que creas que no puede haber trastorno psicológico o psicofisiológico si es. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Diferentes estudios dicen que las mujeres viven con menopausia según sus factores hereditarios. ¿Cuál es una de las causas que les dije? Que la mamá, si heredó, la hija va a tener lo mismo. Y muchas veces el estilo de vida nos va a influir en estos aspectos. Una persona que, como les dije, no se cuida, sedentarismo, puede tener alcohol, drogas, muchas cosas, puede tener síntomas más marcados. Y la persona que tiene una dieta, una estilo de vida, dependiendo de los estudios culturales, va a presentar menos síntomas en esta parte del climaterio. Hay personas que cuando vos le dicen ¿a qué edad te vino la última menstruación? Unos 10 años, doctor. ¿Y qué signo tuvo de menopausia? Y sufre que es menopausia climática. Pero hay mujeres que sí tienen muy marcado ese signo. Entonces, vamos a lo que dijimos. Menopausia y climaterio no es lo mismo. Se refiere a cuando hay, ¿qué quiere decir? Desaparece definitivamente las menstruaciones, Por 12 la meses. menopausia. En un periodo tiene que ser aproximadamente de 12 meses consecutivos. Porque la paciente va a tener síntomas de climaterio y menopausia, pero se llama perimenopausia, que eso ocurre antes de que ocurra este ciclo definitivo. Por eso es el paciente que tiene 2 meses de menstruaciones, 2 meses no tiene, 2 ciclos bien, 3 ciclos. Y durante ese periodo, ¿qué ocurre? Dice, yo no me puedo embarazar, estoy en climaterio y menopausia, y se embaraza. Porque tienen un ciclo normal, pero en ese ciclo tienen una alteración hormonal, puede ser entre las hormonas, ¿no? Progesterona, estrógeno, disminuido. ¿Y qué va a ocurrir? Que durante ese tiempo, si ella no tiene ningún método anticonceptivo, se va a embarazar. Entonces, desaparece definitivamente en un periodo mayor a 12 meses, ¿no?, de amenorrea por el producto de la falla de la función ovárica. Todo se basa en la función ovárica. Entonces, la menopausia es eso, ¿no? Otra causa evidente, fisiológica y patológica, puede ser lo mismo, pero fisiológica. Y antes de los 40, que hay alguna aparición que se denomina menopausia precoz. ¿Qué quiere decir? El 1, 2, 3% de una mujer puede tener una menopausia precoz entre los 30 años. ¿No? Si no ha hecho un tratamiento de reposición hormonal. Entonces, climaterio y menopausia no es lo mismo. Si ven, ahí está la mujer con calor, el hombre está abrigado, como ahorita ya todos estamos chapados y las personas están de cubera, camisita, así. Y esos síntomas lo tienen todo el tiempo. Y el otro significado nos dice que se conoce por el tiempo durante el cual pasa de la vida reproductiva a la no reproductiva. Entonces, menopausia, cese definitivo de menstruación, por un periodo de 12 meses consecutivos de menopausia. Si tiene ciclo de 2 o 3 meses, no es menopausia, tiene que ser consecutivo. Quiere decir, un año no menstrual, ya se refiere como menopausia. Y el climaterio es cuando la paciente, la persona, cuando pasa de la vida reproductiva a la no reproductiva. Significa que ya no se reproduce. Entonces son conceptos diferentes, no es lo mismo, pero sí abarca el mismo ciclo fisiológico de la vida de la menopausia. 49, 59 años probablemente de edad es lo que manejamos o vemos con el climaterio y la menopausia. Pero en los primeros años, antes de que ocurra esto,
la perimenopausia es el ciclo que se maneja. Va a tener síntomas, va a tener la menorrea, perspectiva, voz, escalonada, ¿no? Y se puede extender muchos años antes de que tenga el cese definitivo de las 12 menstruaciones, ¿no? Y posteriormente ya, cuando ya termina todo ese ciclo, ya tiene las 12 menstruaciones y ya pasa la vida no reproductiva, de la reproductiva a la reproductiva, ya es el ciclo de la menopausia. Pero durante este ciclo va a tener menstruaciones, dolor, molestias, síntomas antes que venga o durante la menstruación. Todo el tiempo de la vida de la mujer con posterioridad al cese de la función reproductiva, eso es lo que es la función ovárica, y eso es la posmenopausia. Después de todo este ciclo que ha pasado, todo lo que ha tenido, ya conocemos como la posmenopausia. ¿Puede tener síntomas la posmenopausia? O sea, quiere decir que todos los síntomas que tuvo de calor, cambio de humor, alteraciones, solo ocurrió durante el primer periodo de la perimenopausia. Y cuando ya llega la posmenopausia, ¿significa que se acabó todo? No. No. Porque va a tener esos síntomas. Por eso, si no hacemos muchas veces tratamiento de reemplazo hormonal en la posmenopausia, a veces donde tiene síntomas más. ¿Qué va a tener en la perimenopausia? Un cambio de humor, calor, que no son muy marcados, ¿no? Le vienen las menstruaciones, tiene los ciclos escalonados, que quieren intermitentes, y va a tener, y ya cuando pasa todo ese ciclo, que ya no hay menstruaciones, que ya no hay reproducción, que no puede embarazarse, ocurre este ciclo, pero los síntomas igual a veces son más marcados. Entonces va a tener los mismos síntomas, y a veces más marcados. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar de dar algo a esa paciente para que pueda sobrellevar, porque puede durar 5, 10, 15 o definitivamente toda la vida. Por eso le digo a las mujeres que tenemos que tratar a veces con el psiquiatra o a veces con el psicólogo, porque llegan con esos síntomas de depresión, lloran, te lloran, no puede estar llorando, te dice que no sabe qué va a hacer, o dice que me quiero ir de mi casa, o sea, entra en una depresión. La depresión ocurre en muchos ciclos. Una es depresión porque por el ciclo, entra en depresión por el ciclo. En el parto, entra en depresión por parto, y la otra depresión que entra en el menopausia. ¿Es un acontecimiento fisiológico? Dijimos que sí. Se manifiesta de una forma evidente, normalmente, en el aparato genital por la pérdida de las funciones reproductivas. ¿Y qué síntomas más ocurren en estas pacientes? Aparte de lo que ya dijimos, que empieza con los cambios de humor, calor y todas esas cosas. Dijimos que va a haber disminución de las hormonas, y la más común que va a haber tipo estrogénica, que es lo más importante. ¿Y qué ocurre? Como ya no hay una función ovárica, muchas veces hay una alteración del ciclo. Y muchas veces el endometrio puede haber una alteración y un crecimiento anormal, y por eso hay mujeres que a veces tienen esas hemorragias. Y uno piensa, tiene mioma, o está en su ciclo de menopausia, pero por eso es que la paciente ya pasó por todo eso y hay un sangrado irregular. En la mayoría de los casos viene con sangrado irregular y hay un aumento proliferativo del endometrio, que quiere decir un aumento excesivo, crece demasiado. Nosotros que tenemos que hacer, pensar a veces puede ser un embarazo o pensar en cáncer, ¿no? Una persona que haya dejado de menstruar mayor de 5, 7, 10 años y venga con un sangrado anormal, tenemos que pensar en cáncer. Y a veces hacemos un legrado biopsia para que, como tratamiento, va a parar el sangrado y también vamos a mandar ese estudio a analizar. Y a veces hay cáncer endometrial. El otro día tomamos aquí en la clínica, operamos un cáncer endometrial, una señora de 68 años con sangrado irregular, no podían hacer legrado biopsia, se le hizo un marcador, se le hizo marcador tumoral normal, pero cuando ingresamos y miramos el aspecto, era un cáncer endometrial. En ese caso va a ser histerectomía, sacar todo. Entonces, eso ocurre, ¿no? ¿Por qué? No se libera el óvulo, no se produce progesterona, hay una alteración de los ciclos. Del ciclo ya no hay una alteración hormonal a partir del endometrio, una mucosa que va a haber un aumento irregular excesivo y a veces tiene sangrado. Entonces, esos síntomas más se acompañan muchas veces a los síntomas que tiene el paciente. ¿Qué tenemos que darle?
reposición hormonal o hormonas, no sé, que hay progesteronas, hay cremas, hay cápsulas, todo eso. Ayudamos un poquito para liberar un poco eso, molestias, forma de los ciclos. Ahora, la OMS o la Organización Mundial de la Salud tiene un concepto de lo que es la climaterio y menopausia. Nos dice que es el cese permanente de las menstruaciones tras un periodo de 12 meses consecutivos de amenorrea sin otra causa aparente o alguna otra patológica ni psicológica. Entonces aquí nos está demostrando que sí hay un proceso de amenorrea por una alteración de la parte del periodo de los 12 meses, pero sin otra causa aparente, patológico o psicológico. ¿No? Lo mismo acá reservamos el término perimenopausia en el periodo que ocurre antes, durante este periodo y procede a la última regla a los 12 meses, que va a ser los signos que y la posmenopausia, que sería el periodo posterior a la última regla, ¿ya? O al último acceso de la menstruación. ¿Qué significa climaterio? Como ven, es un ciclo, como dice, van a ir calando, como decía hace rato, aunque quieras igual te va a alcanzar, ¿no? Escalera, peldaño, escalón, una persona, ¿no? Como tal vez dice, es un momento difícil de superar, pero si tiene un tratamiento adecuado podemos sobrellevar a eso, ¿no? Es una etapa de desarrollo humano que va marcando la transición entre la edad adulta a la vejez, ¿no? Más que todo para ver el ciclo o lo que vamos a ver. También tenemos una división del climaterio, puede ser temprano, climaterio menopáusico o climaterio tardío. Los primeros 10 años lo consideramos como un climaterio temprano, entre los 35 a 45 años. No quiere decir que las personas que tengan 35 a 45 años ahorita tienen, pero si tienen síntomas, puede ser que está causando o pasando por la perimenopausia. Pero mucho influye, hemos dicho, de las primeras menstruaciones, los cambios, ciclos de vida que llevan y también la forma de que tenga hereditariamente desde la mamá, ¿no? Lo digo, muchas mujeres podemos, o los hombres igual heredamos, que una es la parte fenotípica y una es la fenotípica. Ustedes que ya han pasado genética, ¿qué es fenotipo? Es que. Lo que se puede ver. Fenotipo. ¿Y genotipo? Porque si tu mamá tiene un carácter de una fisionomía y vos heredas, vas a tener la parte fenotípicamente. Y genotípicamente, digamos, puede ser tal vez que si pasa por alguna enfermedad o tienes una alteración como el cáncer o algunas cosas, pues sos propenso. Si la mamá tuvo cáncer de mama, tienes que hacer que estudio porque puede ser que cáncer de mama. Y los segundos 10 años que vamos a ver de 45 a 55, más tipo del climaterio de la menopausia. Los síntomas van a tenerlo acá, no son muy marcados, posiblemente aquí pueda sobrellevarlo, pero en los últimos 10 años, de 55 a 65 años, está el climaterio tardío. Exclusivamente una mujer hasta los 65 años no va a menstruar, ¿no? Es muy raro, son muchas. Lo que he visto es 58 años, creo que he visto una persona que todavía menstrua, pero ya estaba en el mismo ciclo intermitente, de que venía un mes, 2 meses, todo. Pero, como le digo, a los 50 años tener una paciente embarazada normal y atender un parto de una sola vez que vi en mi vida, pero cuando atendí una paciente con 50 años. Y la hija de 16, el mismo día, ahí con el bebé, las dos. Salió la mamá y la hija también tuvo que, queríamos operarla, no quería operarse, la pena era pequeña, se negó por todo, la niña no quiso. Al final salió aparte y nos hizo un delegado, olvídate cuenta. No había ni cómo operar esa vez, estaba en provincias, después no había anestesiólogos, no había cómo operar. Pero bueno, entonces tenemos estos tres, no, primero y segundo últimos, clasificación que manejamos en el climaterio. Menopausia natural, ciclo natural, como dice, cese natural permanente de menstruación por una pérdida de la actividad folicular del ovario. O sea, llega un ciclo normal que la paciente pasa por un ciclo normal sin signos, síntomas, que no hay ninguna diferencia, no se todos los síntomas marcados para la perimenopausia, ¿no? Y normalmente
No podemos decir ahora que por decir a los 35 te va a ir la menopausia, a los 35 es no, porque mucho depende de la forma, el estilo de vida ahora y la primera menstruación que nos está haciendo ¿cómo se dice? El estándar para saber un tipo de menopausia, para decir nosotros, a los 35 tenés menopausia. Años antes, como les digo, 35 años, las mujeres no querían embarazarse porque ya salían los síntomas de que alteración de semilla o malformación. Pero ahora no, digamos, hay menos de esas malformaciones. O lo que había igual los niños con hidrocefalia y cosas que habíamos visto, pero ahora ya es muy raro, no hay muchos. Entonces, algo natural es cese permanente de las menstruaciones o la pérdida de actividad follicular del ovario. Normal. Perimenopausia igual, ya hemos hablado que significa todo, que el periodo antecede a la menopausia, que muchas veces puede tener cambios endocrinológicos, ¿no? Es decir, una paciente que tenga hiperalcoholismo, que puede tener síntomas de diabetes, ¿no? Que puede tener, ¿no? Los primeros síntomas del primer año, ¿no? O también los síntomas variados que son el vasomotor, que es el cambio, la coloración, el calor excesivo que tiene del cuello hacia la parte de la cara, todo el rostro. Y lo que aquí entra era eso, el trastorno del ciclo menstrual, que cubre aumento de menstruaciones, irregularidades en la cantidad, ¿no? Puede haber aumento de las menstruaciones, más sangrado que puede tener esa paciente. También tenemos la falla ovárica prematura. ¿Qué quiere decir una menopausia? Falla en la menopausia que ocurre inferior, estimado más o menos entre el 1 a 3% de los 30 años. Puede ocurrir. Entonces es una prematurez en esto que vemos. Puede haber una alteración cromosómica, tal vez fuera la causa, no sabemos, pero puede ser una alteración cromosómica, ¿no? Y muchas veces esta falla, ¿no? Como dice la menopausia, la falla ovárica prematura, ¿no? Puede darnos síntomas no tan marcados porque la parte cromosómica nos da solamente un cese de las menstruaciones o alteraciones del ciclo. Pero es muy raro que tengamos esto a los 30 años, salvo que sea, como decía su compañera, inducida por una cirugía, porque la paciente tiene una enfermedad, puede tener hipotiroidismo o una alteración hormonal, o tal vez que haya tenido cáncer y recibió quimio y radioterapia para que cause. Porque al recibir quimio y radioterapia, ¿qué va a hacer? Va a disminuir la producción del ovario, en caso no de producción hormonal, entonces en la mayoría de los casos. Puede haber un tratamiento a lo largo para poder revertir, si la persona es joven y todo eso, tal vez más adelante. Pero si es mayor, en la mayoría de los casos, no. Porque igual va a haber una atrofia, ¿no? Del útero, de los ovarios, menos producción, entonces se refiere a hacer las menstruaciones secundarias a qué? Estipación quirúrgica de uno o varios ovarios, ¿no? Con o sin histerectomía. ¿Qué quiere decir? Tal vez tuvo un quiste, tal vez tuvo un embarazo ectópico que tuvo que sacarle la trompa del ovario, pero no hubo histerectomía. A veces hay una pregunta que les hago capciosa en el examen. Si ustedes, una paciente que se le ha hecho una ligadura de trompa, ¿puede tener menstruación o no? Sí. Sí. Pero si yo le saco un ovario o los dos ovarios, ¿puede tener menstruaciones? Está con un ovario. ¿O dos ovarios puede tener menstruación? ¿Por qué? Porque el ciclo ovárico tiene la fase, dos fases. En la primera fase, donde es la formación, el ciclo primario, lo que es el cuerpo amarillo, formación, viene la ovulación, ¿no? Después viene el folículo maduro de grapa, expulsa y donde va a llegar por toda la trompa hasta que se implanta. Pero en el mismo ciclo que es el ovárico, también hay un ciclo que es el ciclo de la endometrio y empieza, ¿no? A ser lineal, trilaminar y también aumentado el tamaño, que va a haber vacuolas, hormonas, todo que se está preparando para que venga la implantación del óvulo. Porque a veces dicen, está embarazada, ¿no? Y le hacen una ecografía y el endometrio se ve grueso, pero no tiene test de embarazo positivo. Ay, no sé si es permanente. Pero está ahí grueso. Ya.
implantarse acá. El endometrio tiene una fase fina, laminar cuando está ovulando y engrosar. Y durante todo este proceso, mientras ocurre esto, se prepara para que venga y se implante. Y cuando se implanta y hay óvulo y espermatozoide positivo, embarazo. Si no, menstruación en todos los meses. Y si yo salgo este ovario, pero este ciclo, estos son ciclos diferentes. Entonces, si yo saco un ovario, ¿va a haber menstruaciones? Si yo saco el otro ovario, por decir, esta paciente tuvo un quiste, le tuve que operar, le sacaron un quiste. Al otro hubo un embarazo ectópico que complicó el ovario, le sacamos. Solo se quedó con el útero. Y todos los meses, aunque la paciente no tiene menstruaciones, no tiene un ciclo, por decir, por ovario poliquístico y todo, siente los mismos síntomas: dolor, cambio, hinchazón, retención de líquido, sensibilidad en los pechos, los hombros, la espalda, porque eso sí existe todos los meses. Pero no menstruan. ¿Por qué? Porque puede haber un problema, ¿no? Ya sea hormonal, ya sea tal vez sinequia, puede que tenga tal vez unos meses más, o tenga un problema, como les digo, ¿no? Porque hablamos que acá no manda la opción o la prolactina que está causando que no produzca nada y esto. ¿Okay? Entonces, si le sacamos un ovario y el otro, ¿menstrua o no? Sí. Si solamente le hacemos la ligadura de las trompas, ¿menstrua o no? Acho que sim. O no menstrua. Porque las pacientes con las ligadas me dicen: doctora, no vea menstruando, ¿eh? Y cuando viene la primera menstruación y corren a la consulta: doctora, estoy sangrando, ¿qué pasó? O sea, el hecho que vos ligues esto o cortes si quieres la trompa y tiene un ciclo normal que va a sangrar, es un ciclo normal. Pero esto es diferente, como dice su compañera, tiene razón. Yo le digo sí, ustedes dicen sí, le digo no, dicen no. Está sacando porque, ¿por qué es la menopausia? A ver, ya, estamos en lo último. ¿A qué se debe? ¿Es un proceso fisiológico a causa de qué? ¿Falla de qué? Disminución de ovario. ovario. Si no hay ovario, ¿produce? Pregunta de examen. Bueno, entonces sí, la inducida no puede ocurrir por eso, sin una esterectomía. Entonces, ¿qué va a haber? El ciclo ya no hay una función ovárica, la función ovárica que produce todas las hormonas, todo. El vino de aquí, lo que sea, tenga el ciclo, eso es lo que produce y eso es lo que va a hacer que haya todo eso 5 en 5. Y si no tenemos eso, entonces vamos a inducir a una menopausia. El hecho que una paciente nosotros la liguemos, igual la inducimos poco a poco, pero no rápidamente. Entonces, mujeres que son jóvenes, a veces, como les digo, vienen de 23 años, tienen 4 o 5 cesáreas, no podemos dejar que se embarace de nuevo. Hay un riesgo de su vida, se puede romper el útero, o qué ocurre que el otro embarazo va a haber un atletismo, la placenta se va a introducir hasta la vejiga, terminamos con una esterectomía, puede sangrar, se puede morir, entonces el riesgo de vida, se puede hacer. Pero vamos a producir una menopausia inducida, ¿no? Entonces, tiene el útero, pero ya los síntomas con una falla, y nosotros como estuviéramos haciendo la falla nosotros para sacar los ovarios, entonces no va a haber una producción. La menopausia es quirúrgica, ovulación y atrogénica de la producción ovárica. Lo mismo, ¿no? Estamos haciendo una menopausia quirúrgica, ovulación o atrogénica. ¿Por qué? Porque va a recibir quimio y radiación, lo mismo. ¿Qué va a hacer los ovarios? Atrofiarlos. Si están atróficos, no producen. Es lo mismo que si lo sacan. No. Entonces va a producir una menopausia. Histerectomía sin oforectomía. ¿Qué quiere decir? Sacar el útero, pero no sacar los ovarios. Corresponde a una menorrea secundaria o ablación quirúrgica del útero, ¿no? Entonces igual va a producir, ¿no? También por dónde va a menstruar, ¿no? Si no hay útero. O va a menstruar, capaz que ya sí, no va a menstruar, ¿no? Pero igual poco a poco, igual esta paciente va a presentar. No quiere decir que hoy le sacamos el útero o los ovarios y mañana empieza su menopausia, no. Pero sí estamos induciendo a los síntomas que va a tener la paciente. Muchas veces podemos inducir tal vez por drogas, radiación, dependiendo.
o alguna medicación que use que vaya a alterar la función ovárica. Pero en personas jóvenes muchas veces incluso podemos haber la posibilidad de que esto se recupere. Por decir, si tienes 18 o 19 años, tuviste un cáncer, algo recibiste con el tiempo, puede ser que no, hay una opción. Una persona adulta mayor un poco más difícil, ¿no? Porque ya tiene, ¿no?, un ciclo que va bajando, decayendo, como dice, ¿no?, el escalón que tiene. Entonces la parte inducida sí nos puede dar una menopausia, pero no significa que de hoy a mañana ya empieza con los síntomas. Bueno, posmenopausia, periodo que sigue la última menstruación, independientemente de si fue inducida o no, también puede ser. Solamente el hecho de menopausia o significa, como dije, de la última menstruación o el ciclo que pasa después de todo el ciclo de síntomas, independientemente de si fue inducida o fue espontánea. No solamente el hecho de decir posmenopausia, ya no tiene menstruación. Síntomas que va a tener, los famosos bochornos. La mayoría de las personas dirán que tengo bochorno. Bochorno casi es como un bicho aquí en San Luis, ¿no? Todo bochorno, está bochornoso. ¿Cómo está el clima? Bochornoso. Así. Y se refiere a que a ese calor que uno siente acá, ¿no? Los episodios de sudoración nocturna que pueden aparecer durante o la menstruación, o especialmente los días previos que llegue a este. Entonces puede tener eso. Casi en todo un 70 hasta un 80% va a haber esos síntomas de bochorno, ¿no? Entonces las personas piensan todo el tiempo calor y no saben por qué, pero tienen esos síntomas. Hay un síndrome vasomotor. ¿Qué es eso? Las sofocaciones que sienten. Las personas se desesperan. Es como si tuvieran pánico a lugares cerrados. ¿Qué se llama eso? Claustrofobia, ¿no? Tienen como síndrome de claustrofobia. Igual lo mismo, el rendimiento de la piel, repentino a través de toda la cara, cuello, intensa sensación de calor profusa, muchas veces puede durar minutos, segundos, se desespera. Quiere abrir la puerta, las ventanas, ¿no ves? Quiere salirse afuera, siente que le falta el aire, ¿no? ¿Cuáles son los cambios vasomotores? ¿Por qué te va a dar eso? Todos son regulados a nivel sistema nervioso. La mayoría de los casos. Porque a veces les damos medicamentos y dicen, para el sistema nervioso central. O ustedes cuando tienen un problema, un dolor, una molestia, un dolor, una cefalea, ¿qué les dan? Un medicamento que hace a nivel central. ¿Cuáles son? Ya que ustedes han pasado farmacología consciente. ¿Qué medicamento le darías a no una menopausia, porque hay mujeres que a veces cualquier persona puede tener, y te dan un medicamento que dice, a nivel central te doy para que tomes? Una migraña, pues, una cefalea intensa. ¿Qué le daría? Si su mamá está a punto de salir, o su tía, su primo le llaman, me duele la cabeza, porque lo primero que hace te llaman es porque estás pidiendo medicina y todo, ¿no? Hasta tu mamá, mi hija está pidiendo medicina, mi hija. Y tu tía que llega acá, ay, me duele esto, y que no sé qué, mi rodilla, que no sé qué. Aunque no sea, tengas otra especialidad igualito, te llaman hasta para una diarrea a tu familia. O cualquier cosa te llaman. ¿Y qué le vas a dar? Vaya a la farmacia. Tampoco, hermano. Entonces tenemos que ver nuevamente el funcionamiento del sistema nervioso central, que regulan la temperatura, la irrigación, porque igual a veces son hipertensas, son diabéticas, alteraciones hormonales, puede haber hipotiroidismo, puede haber muchas alteraciones hormonales, ¿no? Niveles cada vez menores de estrógeno. Entonces, obviamente no le va a dar estrógeno para que tome, pero sí le va a dar un medicamento que ayuda a hacer el nervioso central y va a calmar el dolor emocional. ¿Podemos dar un aire? ¿Podemos dar un aire? ¿Qué son los aires? Antiinflamatorios no esteroides. Paracetamol, el clásico de los médicos. Aunque algunas mujeres desaparecen espontáneamente, se ha encontrado casi que el 80% son las que pueden padecer durante un año, un 25 a 50 les puede durar 5 años. Y el 25% muchas veces hay mujeres que se quejan de por vida, por todo el tiempo. Conocí una señora en la provincia, ella, por decir, 10 años, 15 años que no tenía menstruación.
abanico y suda, como si estuviera haciendo ejercicio, transpira. Y ella decía, no aguanto. Le das medicación para que más o menos le ayude a sobrellevar, ¿no? Pero todo el tiempo. Y entonces, sabes que sí, hasta un 25% van a estar todo el tiempo padeciendo estos síntomas. ¿Cuál es el síntoma climatérico? Había un vasomotor, pero el climatérico nomás es que en este entran las hemorragias disfuncionales y vimos las alteraciones por disminución de hormonas, ¿no? Que si hormona disminuida, alteración, puede ser un momento de acelerado o lento, pero puede haber también endometrial y por eso hay sangrados irregulares que podemos tratar o un degrado como tratamiento y como diagnóstico. El síndrome vasomotor, que ya saben, el enrojecimiento, el calor que puede durar, y también el síndrome psiconeurofisionológico, ¿no? Que puede tener dolores, molestias, alteraciones del ciclo central, y a veces el síndrome atrófico genitourinario, que va a ocurrir muchas veces una sensación de que no pueden orinar, sensación de que no pueden ir al baño muchas veces, ¿no? Pero no todo el genitourinario es la causa que puede tener eso. ¿Cuáles son los riesgos que va a ocurrir? Más cardiovasculares por las alteraciones, ya sea que una paciente que sea hipertensa, diabética, o trombosis, o que tenga alteraciones, ¿no? Y en la mayoría de los casos, va a haber una osteopenia, osteoporosis general, o ¿no? Por la disminución hormonal. Pero eso ya podemos tratarlo de otra manera. Si bien el climaterio, como dijimos, y la menopausia son fenómenos naturales y la falencia principal es estrogénica, hormonal, ¿no? En esta etapa. Entonces, puede haber repercusiones muchas veces en la salud. Muchas enfermedades crónicas pueden causarlas también, ¿no? Tratamiento de reemplazo hormonal, que es lo ideal que deberíamos hacer, ¿no? Y muchas veces las causas de osteoporosis o disminución de falta de calcio, ¿no? Fractura, ¿no? Ideal hacer la dosimetría ósea para saber, ¿no? Cómo está el paciente. Porque bueno, ahora a veces te llegan las pacientes y te dicen, sí, yo estoy tomando omega, yo estoy tomando calcio, yo estoy tomando todo, digamos, ¿no? Que ahora ya te venden, colágeno y todas esas cosas. Pero normalmente antes no consumíamos nada, ¿no? Todo era natural. Pero también el mismo hecho había que los síntomas no eran tanto por el mismo tipo de vida. Ahora, obviamente, que son productos también que a veces no sabemos cómo si estamos comiendo algo natural o algo, no sé, que fue alterado genéticamente, o a veces en la misma comida, el pollo, la carne, ¿no? Entonces, ¿hay repercusiones en la salud? Sí, dependiendo de las enfermedades crónicas que va a tener. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hipotiroidismo, menopausia prematura, vida sedentaria, baja ingesta de calcio, los malos hábitos, a veces el uso de corticoides, porque nos duele algo que ponete una adherencia, ponete corticosteroide, o te infiltran, ¿sí o no? O estás mal el resfriado, ponete una penicilina más una adherencia. Te pones Dexa y tal, no se dice salina, ¿sí o no? Después a 2 o 3 días otra vez te duele, pero ponete Dexa y o estás jugando y te lesionas, te pones Dexa o con corticosteroide. Jugar a la final, pero después hay enfermedades, ¿no? Concomitantes, ¿no? O al peso, tallo, dependiendo ya la raza que muchas veces viven. Pero obviamente son factores de riesgo. ¿Cuál es el tratamiento? Normalmente dicen suplementos de soya, porque normalmente todos los productos que normalmente usamos para el climaterio de una pausa son a base de isoflavona. Y ahora viene la mayoría, como por decir, hay uno que se llama Barbie, digamos, así como estoy dando un nombre comercial. Tiene isoflavona, vitamina B1, B6, B12. Entonces tiene muchas cosas que ayudan a sobrellevar al paciente, ¿no? Debemos darle vitamina E, ¿no? Las personas que vienen con ese síntoma de que lloran, depresión, que hagan una actividad física, ¿no? Es necesario, ¿no? En ambiente frío, usar ropa cómoda, evitar fumar, sobrepeso a los pacientes para que tengan una alteración. Entonces debemos darle una actividad, debemos darle vitaminas, debemos darle suplementos de isoflavona de soya y muchas veces hay que darle alguna medicación para que puedan dormir o para la depresión, ¿no? ¿Qué medicamentos le daría por una paciente con depresión?
diclofenaco y el diclofenaco es actualmente igual a presión por hipertensión funcional. Pero en la mayoría de los casos es ideal mejor darle vitamina, ejercicio, algún ambiente que ella se distraiga en actividad, ¿no? Para que no haya depresión. Terapia farmacológica, estrógeno. Podemos darle, sí. Podemos darle cortisona, estrógeno, podemos darle ayuda en crema, ayuda en líquido, ayuda. ¿Qué síntomas va a tener esta paciente? Sequedad vaginal, irritación, pérdida de líquido, entonces un poquito de mucho eso. Bifosfonato, que son alendronato, hay una medicación que podemos dar y ayuda con estos síntomas. Calcitonina, calcio, todo lo que podemos dar y ahí. Podemos darle semanal, podemos darle mensual, trimestral, dependiendo de la dosis, viene de 20, 100.000, 300.000, entonces podemos dar. No sobrecargar muchos medicamentos, podemos darle un semanal, un mensual, hasta el trimestral para tratar las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Hay personas que tienen Alzheimer o algún aspecto terapéutico que está llevando a los pacientes, tratar de sobrellevar eso, mejorar la calidad de vida, la nutrición, la menopausia y sobre todo ver la historia si hay igual antecedentes, ¿no? Que haya pasado en la familia, por ejemplo, en caso la mamá, la hermana, entonces es importante. Pero en la parte farmacológica más usamos esto, ¿no? Como les digo, ahora en la parte comercial tiene medicamentos que es como un suplemento, tiene como 7, 8 cosas. Y entre eso está la isofarmacoina de soya, que es el principal, y le damos todo el paciente, ¿no? Ejercicio, dieta, prevención, no fumar, falta concentración, vitamina D, le damos vitamina D, estrógeno, y dependiendo de algunas patologías, tratarla para que mejore. Algo para que, de forma general, el conocimiento de los elementos esenciales del climaterio y la menopausia permite mirar por optimismo el futuro de las mujeres climatéricas y confiar que durante la menopausia posible mantener una buena calidad de vida. Y nosotros debemos ayudar a eso.